Para hablar de colposcopia básica, pues vamos a comenzar con algo de historia muy rápidamente. El padre de la colposcopia definitivamente es el doctor Hinselmann, quien por allá en el año de 1921 decidió crear un instrumento que tuviera una fuente de luz y unos lentes de aumento para poder mirar adecuadamente la superficie del cuello y de la vagina. Y una vez logró diseñar ese aparato, lo denominó colposcopio, por eso es el padre de la colposcopia. A finales del año 1924 ya se utilizaba ese aparato más o menos igual a como lo utilizamos ahora. En 1928 en Estados Unidos el doctor Papanicolaou presentó todas sus observaciones sobre el frotis vaginal y lo que fue el principio de la citología convencional, y en ese mismo año en Austria el doctor Schiller inventa la prueba del yodo que se conoce con el mismo nombre. Entre 1931 y 1936 se introduce la colposcopia en diferentes países, tanto de América del Norte como Latinoamérica, como algunos países europeos. Y nuevamente en el 1938 el doctor Hinselmann en Alemania desarrolla la prueba de ácido acético, que también se denomina prueba de Hinselmann. En 1939 en Alemania el doctor Kratz introduce el filtro verde para la visualización adecuada de los vasos del cuello, pero aparece la Segunda Guerra Mundial y esto retrasa un poco el desarrollo de la colposcopia. Como dato importante, en 1961 Mateo Aragonés describe los patrones vasculares que se pueden encontrar en el tracto genital inferior, y junto con otro español, Usandizaga, describen lo que es el primer texto de colposcopia durante el embarazo. 5 años más tarde, Richard en Estados Unidos introduce el término de neoplasia intraepitelial cervical, y hacia 1972 se establece la Federación Internacional de Sociedades de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopia. Por esa misma época ingresa la colposcopia a nuestro país con un personaje muy importante para nosotros, que fue nuestro maestro, el doctor Alejandro Pachón Cárdenas, recientemente fallecido. Y después de esa época viene todo lo que es la citología con la clasificación de Bethesda, la modificación de la clasificación de Bethesda en el 2001, los estudios que asociaron el virus del papiloma humano con el cáncer, lo que tiene que ver con pruebas de HPV, vacunas contra el HPV. Para hablar de colposcopia, pues primero que todo tenemos que definirla. Podemos decir que la colposcopia es un método de investigación de la superficie epitelial de todo el tracto genital inferior, pero que hoy en día se ha extendido incluso a vulva, vagina, periné y región perianal, permitiendo reconocer, delimitar y realizar una sospecha diagnóstica de lo que es normal y lo que es anormal en el tracto genital inferior. Desde el punto de vista práctico, pues podemos decir que lo que nosotros hacemos cuando estamos haciendo una colposcopia es tratar de identificar cuál es el área que tiene la mayor anormalidad para poder tomar biopsia de ese sitio. Hablar de indicaciones de colposcopia, pues es, digamos que un tema un poco que causa a veces discrepancias, pero en términos generales, pues tenemos como indicaciones la valoración de pacientes con citología normal, el estudio diagnóstico también en pacientes sintomáticas. Llamamos pacientes sintomáticas aquellas que presentan sangrados durante la relación sexual o aquellas que presentan flujos crónicos que no ceden a manejo médico, porque esas pacientes potencialmente pueden, por ejemplo, tener una ectopia hipersecretante y nosotros damos tratamientos y si no corregimos la ectopia, pues no vamos a solucionar el problema. Otra indicación es el cuello macroscópicamente anormal, sobre todo si hay lesiones exofíticas o endofíticas o masas de tipo pólipo endocervical.
Otra indicación sería el seguimiento de lesiones ya tratadas, sobre todo si la paciente nos llega y nosotros no tenemos la historia anterior de la paciente. Es importante realizar una colposcopia para saber cómo va evolucionando ese tratamiento. Pacientes VIH positivas, control de las lesiones en casos especiales para hacer seguimiento, sobre todo en mujeres embarazadas, cuando presentan anormalidades citológicas o histológicas en el tracto genital inferior. También es importante hacerles colposcopia a las pacientes que van a ser tratadas con métodos ablativos, porque necesitamos saber dónde está la lesión, qué tan extensa es la lesión, si se ve o no se ve el límite de los epitelios. Pacientes con pruebas para papilomavirus positivas deben ir a colposcopia. Mujeres mayores de 35 años que nunca se han realizado una citología deberían ir a colposcopia. Adicionalmente, pues los estudios de lesiones que se presenten en vagina, vulva, periné y región anal. Y pues podríamos decir que una indicación relativa serían las cervicitis crónicas severas. El colposcopio pues básicamente es un aparato que consta básicamente de una fuente de luz y unos lentes de aumento que nos permiten visualizar adecuadamente todo el tracto genital inferior. Tiene un sistema de iluminación que inicialmente utilizó luces tradicionales, después fibra óptica, hoy en día están utilizando LED. Adicionalmente tiene un sistema óptico binocular con aumentos que para poder realizar un adecuado examen debería tener como mínimo 12 aumentos de ahí en adelante. Un soporte móvil que nos permita desplazarlo para poder lograr una adecuada visualización del tracto genital inferior, y a ese aparato pues hoy en día le podemos añadir equipos de video, cámaras fotográficas, cámaras digitales. Es más, acá en la diapositiva estamos viendo colposcopios muy modernos que vienen integrados incluso a la camilla ginecológica. Los podemos conectar, a tener conexión a software, tener monitor, tener video, tener cámara, etcétera. ¿Qué ventajas tiene eso hablando de la colposcopia actual? Pues en primer lugar, que podemos documentar y archivar varias imágenes colposcópicas y hacer un seguimiento adecuado con base en ellas. Desde el punto de vista docente podemos hacer videos y tener videocolposcopia. Y hoy en día lo que estamos tratando de hacer es lo que tiene que ver con telemedicina, es decir, podemos tener una imagen en este momento acá, pero podemos estarla enviando a diferentes sitios del país y discutir los casos en diferentes regiones. Eso es una cosa muy importante teniendo en cuenta la docencia. En cuanto al material auxiliar, pues no me voy a extender en esto, se necesitan camilla y elementos básicos, instrumental, un espéculo que idealmente sea opaco en la cara interna de las valvas para que no se refleje la luz del colposcopio, un separador de pared vaginal o en su defecto un dedo de guante o un preservativo que nos ayude a separar las paredes vaginales, los biótomos, las curetas de Novak, el espéculo endocervical y todo el equipo que nos permita hacer tratamientos tanto ablativos como excisionales, como es el caso de la radiofrecuencia o el equipo de láser. En la técnica pues tampoco me voy a detener mucho, simplemente paciente en posición ginecológica, importantísimo no olvidar primero que todo examinar todo lo que tiene que ver con el tracto genital, con los genitales externos, vulva, vagina, periné y región perianal, bien importante hoy en día y se está haciendo mucho énfasis en lo que tiene que ver con la anoscopia. Esa superficie externa se puede limpiar con solución salina o con ácido acético al 5%, posteriormente en la medida en que se va introduciendo el espéculo vamos mirando toda la mucosa vaginal, fondos de saco, cuello, etcétera,
y antes de aplicar cualquier sustancia utilizamos el filtro verde para poder ver las imágenes vasculares. Ahí es donde es importante que el colposcopio tenga como mínimo 12 aumentos, porque con menos aumentos que eso definitivamente la visualización de las alteraciones vasculares es prácticamente nula. Hacemos la aplicación del ácido acético. El ácido acético pues nos permite eliminar el moco, la suciedad que haya en el cuello, y edematiza las papilas y nos permite identificar claramente el límite de los epitelios. Adicionalmente, si hay una patología displásica en el cuello, pues podemos encontrar la reacción acetoblanca en donde esté la lesión. Y una vez terminamos la prueba del ácido acético, procedemos a la utilización de la prueba de Schiller utilizando Lugol, que es captado por las células que contienen el glucógeno en la capa intermedia del epitelio exocervical. Dependiendo de lo que encontremos, de los resultados que encontremos, determinamos si hacemos o no hacemos biopsia. Cuando está indicada la biopsia, la tendencia actual es a tomar biopsia múltiple a nivel exocervical. Esta es una publicación del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos que presentaron en la Conferencia Internacional de Papilomavirus el año pasado en Montreal, en donde ellos definitivamente dicen ser partidarios de la toma de biopsias múltiples en el exocervix. En este caso, como está en la diapositiva, cuando son lesiones multifocales, pues digamos que uno no tiene ninguna duda de que hay que biopsiar las distintas lesiones. Pero incluso cuando es una lesión única, ellos insisten en que deben tomarse biopsias múltiples tanto de la lesión como de la zona perilesional, y se basan en algunos estudios que traen en esta publicación. Este cuadro viene en esa publicación, y acá tenemos básicamente la impresión del colposcopista de cómo cree que se encuentra el cuello de la paciente, y lo están correlacionando con el resultado de la biopsia, y llama la atención que en un 43% de pacientes que tienen NIC2 o lesiones más severas tienen una impresión colposcópica como normal o de bajo grado, y viceversa. Pacientes que tienen lesión de bajo grado, un 22% eran consideradas como que tuvieran alto grado o cáncer. Entonces, definitivamente, como no hay una adecuada correlación, pues la recomendación es hacer más de una biopsia. Y este otro cuadro también es bien interesante, si se ve que determina la detección de lesiones de alto grado utilizando múltiples biopsias. En las barras azules están las pacientes cuyos resultados de biopsia fueron NIC3, y en las barras rojas NIC2, y vemos cómo en un primer y único set de biopsias solamente el 70% de los NIC3 fueron detectados, pero si se hace 3 biopsias, casi que el 100% de las lesiones de alto grado fueron detectadas. En esto se basan ellos para recomendar hacer como mínimo 3 biopsias a cada una de las lesiones exocervicales. Y desde el punto de vista endocervical, pues sabemos que entre el 5 y el 10% de las lesiones del cuello del útero son netamente endocervicales, pero ahí todavía hay más controversia si se debe o no hacer o tomar una muestra endocervical. Este es un estudio publicado en el año 2006 en la revista del tracto genital inferior, que se hizo en nuestro servicio, y que lo que hicimos fue mirar la utilidad del legrado endocervical en pacientes con citología con ley de bajo grado o ASCUS, y lo que se vio es que en la mayoría de esas pacientes el legrado endocervical pues era negativo. Aquí hay otra tabla mostrando distintos trabajos incluso con pacientes con más de 2.000 estudios con más de 2.000 pacientes, en donde se ve que la positividad de la muestra endocervical es mucho mayor cuando la colposcopia es insatisfactoria que cuando la colposcopia es satisfactoria. Y con base en el análisis que hace cada uno de estos autores,
hace una recomendación, y la recomendación puede ser que se haga legrado endocervical en todos los casos, que se haga solamente en las colposcopias que son insatisfactorias, o que nunca deberían hacerse los legrados endocervicales. Es decir, hay una gran discordancia en cuanto a si se debe tomar o no tomar el legrado endocervical. Nosotros consideramos que debe hacerse el legrado endocervical cuando o por colposcopia o por citología hay una sospecha de lesión de alto grado. Cuando la colposcopia es insatisfactoria, debe hacerse el legrado endocervical, y obviamente cuando la citología habla de lesiones glandulares también debe hacerse toma de muestra endocervical. Lo otro es cómo tomar la muestra, con cepillo o con legra, y lo que se ha visto es que cuando se toma con cepillo tiene una mayor sensibilidad la toma endocervical con respecto a cuando se hace el legrado endocervical, pero la especificidad es al revés, es mayor con el legrado endocervical que con el cepillado endocervical. El otro inconveniente del legrado endocervical es la reproducibilidad, ya cuando tomamos la muestra y lo enviamos a patología. En este estudio publicado en agosto de este año en Obstetrics and Gynecology, hablan de que la misma muestra en diferentes patólogos dan resultados distintos con muchísima frecuencia. Entonces, definitivamente sí hay una gran controversia si se debe tomar muestra endocervical o no. En cuanto a la técnica de la colposcopia, pues hoy en día la videocolposcopia pues es una herramienta muy importante para efectos de docencia. La cámara digital, como veremos en la diapositiva anterior, lo que nos permite es hacer un seguimiento un poco más objetivo de lo que son las lesiones que se dejan en observación o las lesiones que se van tratando. Pero sin duda alguna se sigue considerando como la imagen más fiel y verídica aquella recibida por el examinador directamente del colposcopio. Por eso algunos colposcopios que no tienen la imagen binocular, sino que va la imagen directamente a un monitor, pues consideramos que pierde mucha sensibilidad en cuanto a lo que la persona que está haciendo el examen puede detectar. Definitivamente es muy importante tener la imagen estereoscópica. Estas son unas imágenes de colposcopia digital en donde, como les cuento, tenemos la opción de hacer una delimitación de la imagen cuando estamos haciendo seguimiento. Podemos ver la imagen hoy, citar a la paciente en 6 meses y mirar qué ha pasado con la lesión, si ha aumentado de tamaño, ha disminuido o hay una zona que definitivamente mejoró. Y así con los tratamientos. Estas son las ventajas de la colposcopia digital. En cuanto al examen colposcópico, pues hay unas condiciones específicas para examinar la superficie de los epitelios. Una es tener una visión perpendicular, y otra es tener en cuenta la densidad de los epitelios. Cuando hacemos la colposcopia, básicamente enviamos un haz de luz a través del colposcopio hacia el epitelio, y al otro lado, donde estamos detrás del colposcopio, pues vamos a recibir una imagen que se refleja de acuerdo a las características de este epitelio, y dependiendo de esas características vamos a tener una coloración distinta. Este es un epitelio normal, sin alteración, y lo que vamos a observar es una imagen rosada, a diferencia de este que, como podemos ver, es un epitelio con un mayor espesor, con mayor densidad nuclear, mayor densidad celular, en donde lo que vamos a observar es una imagen mucho más blanca con respecto al otro. Hay unas condiciones fundamentales para hacer la evaluación en el colposcopio. En primer lugar, pues tenemos que tener en cuenta la topografía. No es lo mismo tener una lesión periférica que tener una lesión central. Por ejemplo, en los casos de los mosaicos, se ha visto que un mosaico periférico generalmente es una lesión de bajo grado, pero si es un mosaico central, tenemos un 70% de probabilidades de que esa lesión sea una lesión de alto grado. Entonces hay que ver si es periférico central o es exoendocervical. Lo otro que tenemos que ver es el entorno que rodea la lesión, porque hay unos signos agravantes y hay unos signos atenuantes. Como signos agravantes tenemos la visión de la lesión sin preparación. Si la vemos sin preparación, definitivamente es una lesión desde el punto de vista histológico más grave.
Si hay vasos anormales, por supuesto que es una lesión más grave. Y si hay más de una imagen anormal, es decir, tenemos que valorar pues el conjunto del cuadro colposcópico, pues obviamente pensaremos que es una lesión más grave. Y hay unos signos atenuantes que, si están presentes, probablemente nosotros estamos viendo algo que nos impresiona más de la cuenta. Seguramente cuando hacemos la biopsia y obtenemos el resultado de patología, pues no es tan grave. Esos signos atenuantes son la infección, el embarazo y el uso de hormonas. Y en cuanto a la extensión de la lesión, es otro dato muy importante. Al final de esta charla yo les voy a hablar un poquito de la nomenclatura y la clasificación de Río de Janeiro, y ahí hay un ítem que se involucró en esa nueva nomenclatura, y es el de la extensión, porque lesiones que comprometen más del 50% del cuello tienen una alta probabilidad de ser un CA o una lesión de alto grado, según los estudios realizados en el 2007. Voy a hablarles de algunas imágenes colposcópicas que son, digamos, las más frecuentes. Comenzamos con la mucosa originaria, que es básicamente la visión del epitelio pavimentoso normal que reviste todo el tracto genital inferior, y es una superficie lisa, húmeda, con poca vascularización. El límite de los epitelios, que corresponde a la unión entre el epitelio cilíndrico y el epitelio plano estratificado. La ectopia, que es la presencia del epitelio cilíndrico por fuera de sus límites naturales, o sea, por fuera del orificio cervical externo. Esta es la visión con el ácido acético, donde se dematizan las papilas, y esta es la visión cuando se aplica el Lugol en la prueba de Schiller. La zona de transformación típica o la zona de transformación normal, que es la representación colposcópica de un proceso de metaplasia escamosa, que puede ser regular o irregular, y que desde el punto de vista colposcópico puede encontrarse en una etapa inicial, avanzada o terminal. Esta diapositiva la traje porque con alguna frecuencia los residentes tienen alguna confusión de conceptos entre lo que es la unión escamocolumnar, la unión escamocilíndrica, y la zona de transformación normal. Esto es básicamente para delimitar, para mostrar dónde está el límite de los dos epitelios. Acá está el límite de los epitelios, y la zona de transformación ocupa toda esta área. Probablemente esta señora tuvo una ectopia que sufrió un proceso de metaplasia escamosa. La zona de transformación irregular, en la cual podemos encontrar varios accidentes, islotes de ectopia, lengüetas de metaplasia escamosa, quistes de Nabot, vasos tipo 3, orificios glandulares. A partir de la clasificación de Barcelona del 2002, estamos hablando de zonas de transformación tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y en la clasificación de Río eso se mantiene. La zona de transformación tipo 1 es aquella que es completamente exocervical y que se visualiza también en su totalidad. A diferencia de la tipo 2, que tiene un componente endocervical, pero es totalmente visible. Y la tipo 3 tiene componente endocervical, pero no se puede visualizar en su totalidad. Y esto es clave porque incluso hoy en día se habla de la clasificación de los métodos excisionales dependiendo de qué tipo de zona de transformación vamos a tener. La otra zona de transformación, pues es la zona de transformación atípica o anormal, es cuando hay una perturbación de ese proceso de metaplasia escamosa. Dentro de la zona de transformación atípica, pues encontramos algunas alteraciones como el epitelio acetoblanco, que como su nombre lo indica, pues básicamente es la aparición de un epitelio más blanco después de la aplicación del ácido acético. Puede ser débil, puede ser denso, está el punteado, que es un patrón colposcópico de origen vascular en la cual sobre una base leucoplásica aparecen unos vasos que llegan a la superficie en forma perpendicular y como se ve en la diapositiva, y también puede ser fino o puede ser grueso. El punteado fino es como el de la imagen del lado izquierdo, que es un patrón relativamente regular con unos vasos más delgados.
A diferencia de este, que tiene un patrón completamente irregular, hay distintas distancias entre los vasos y sobre todo este tiene una distancia intercapilar aumentada. Acá vemos un patrón de un punteado fino y acá miren la distancia intercapilar y las características de los vasos, que corresponde a un punteado grueso. Otra imagen colposcópica es la del mosaico, en la cual sobre una imagen de leucoplasia aparecen los vasos pero de una manera paralela. También hay mosaico fino y grueso, regular e irregular, con el empedrado casi del mismo tamaño y de la misma forma, a diferencia de este que definitivamente es muy grueso e irregular. Lo otro que llama la atención en los mosaicos gruesos es que la queratina se pierde, se rompe, se fractura, y cuando uno hace colposcopia ve como que hay unas imágenes, unos surcos por donde pasan los vasos. Eso es indicativo de que la lesión tiene mayor importancia desde el punto de vista histopatológico. La prueba de Schiller, pues simplemente que es la aplicación del Lugol. Recordar que hay situaciones normales o benignas que pueden dar Lugol negativo o Lugol positivo débil, como es el caso de ectopia, una atrofia importante no toma adecuadamente el Lugol, o una metaplasia escamosa inmadura. De los vasos atípicos, pues no me voy a referir casi nada, porque el doctor Pérez en otra charla va a hablar de las alteraciones vasculares. Simplemente está la clasificación de Mateo Aragonés en cinco tipos de vascularización: tipo 1 normal, tipo 2 aumentado, el 3 ectásico, el 4 con cambios bruscos de dirección, con sacacorchos, horquillas, y lo del tipo 5 con dilataciones y estenosis o interrupciones. Esta es la imagen de una lesión exofítica correspondiente a un cáncer de cuello uterino, donde se ven gran cantidad de alteraciones vasculares. Los orificios glandulares pueden corresponder a una zona de transformación típica o una zona de transformación atípica, depende de las características que encontremos en ellos. Denominamos tipo 1 a estos orificios que tienen un anillo relativamente estrecho, con unos límites muy netos, y sobre todo la queratina no se eleva, no está sobrelevada. Correspondería esto a una zona de transformación típica, a diferencia de estos, en donde cuando hacemos la colposcopia vemos cómo la queratina como que se levanta en la superficie del orificio glandular. Este evidentemente corresponde a una zona de transformación atípica, es un cambio mayor sugestivo de lesión de alto grado. Y básicamente pues uno debe tener, cuando hace la colposcopia, una especie de correlación histológica. Y hay que tenerla en mente cuando se está realizando el examen. Aquí encontramos pues el cervix normal, corresponde a un epitelio pavimentoso nativo, la ectopia corresponde al epitelio cilíndrico, la zona de transformación normal corresponde a una zona de metaplasia escamosa, la colpitis corresponde pues a una inflamación, el pólipo corresponde a una proliferación del tejido glandular endocervical, la leucoplasia tiene que ver con paraqueratosis o hiperqueratosis, y la erosión es pérdida del epitelio. Adicionalmente, epitelios acetoblancos delgados, mosaicos finos o regulares, punteados finos o regulares, corresponden a lesiones de bajo grado, a diferencia de los otros que son irregulares o gruesos, que corresponden a lesiones de alto grado o carcinomas de cuello uterino. De los sistemas de graduación no me voy a referir, la siguiente charla del doctor Buitrago habla específicamente de eso. Entonces podemos hablar que desde el punto de vista del examen colposcópico, la colposcopia la podemos clasificar en completa si vemos la totalidad del cuello y la totalidad del tracto genital, e incompleta cuando esto no sucede. Satisfactoria cuando vemos básicamente el límite de los epitelios, e insatisfactoria cuando no se ve el límite de los epitelios, o cuando hay una atrofia o una inflamación muy severas, o cuando no se ve la totalidad del cuello. Positiva si hay lesión y negativa si no hay lesión. Cuando hacemos el examen ya tenemos ya hemos clasificado y tenemos un diagnóstico colposcópico. El paso siguiente es hacer el informe. En cualquier unidad de patología cervical pues es preciso disponer de informes ya
preestablecidos que hagan un poco más objetivo el examen que estamos realizando. El informe tiene la parte escrita que les voy a mostrar con la clasificación de Barcelona y de Río, y tiene una representación gráfica que tiene importancia en la medida en que indica la localización, el carácter y la extensión de la lesión. Eso hace que sepamos exactamente dónde debe obtenerse una biopsia en caso de que ésta sea necesaria. Sirve para registrar y evaluar el seguimiento que se hace después del tratamiento en caso de que no tengamos imágenes digitales o videos, etcétera, porque no en todas partes hay. Y adicionalmente sirve también por si ese examen llega después a un control con otro médico para tener una visión un poco más objetiva de cómo ha sido el examen. Dentro de esa representación gráfica pues hay unos símbolos utilizados que son pues estos básicamente. Y ya para terminar la charla, yo quise hablar algo de lo que tiene que ver con la terminología o la nomenclatura que debemos utilizar en nuestro informe colposcópico. Realmente la primera nomenclatura la hizo Hinselmann por ahí en el año 1954, en donde dividió los cuadros colposcópicos en 3 grupos. Después en 1975 se desarrolló otra nomenclatura que cambió la de Hinselmann, persistían los mismos 3 grupos, pero realmente fue a partir de la clasificación de Roma de 1990 cuando como que todos nos pusimos de acuerdo de cómo íbamos a reportar estos informes colposcópicos. La terminología en Roma divide este informe en 5 grupos. El primer grupo es de hallazgos colposcópicos normales, donde está el epitelio escamoso, el columnar y la zona de transformación normal. El segundo grupo es el de hallazgos colposcópicos anormales, donde aparecen lesiones dentro o fuera de la zona de transformación. Esto era una novedad en ese momento, y adicionalmente aparecen los términos de cambios menores y cambios mayores, que también es una novedad, es un aporte de la clasificación de Roma. Lamentablemente el tercer grupo, que corresponde a las imágenes sugestivas de cáncer infiltrante, no aparece en la diapositiva. El cuarto grupo es el de colposcopia insatisfactoria en estas tres situaciones, y el quinto sería el de hallazgos misceláneos. Esta clasificación, esta terminología y esta nomenclatura perduraron hasta el año 2002, cuando llegó la clasificación de Barcelona, que es la que estamos utilizando prácticamente hasta la fecha. Persisten los 5 grupos, ¿sí? Son los mismos 5 grupos, los hallazgos normales son los mismos, los hallazgos anormales son los mismos. En la clasificación de Barcelona también se habla de cambios mayores y menores, pero desaparece el término de si está en la zona de transformación o está fuera de la zona de transformación. Las características que sugieren infiltración, la colposcopia insatisfactoria y los hallazgos misceláneos. Pero ahora, en el último Congreso Mundial Internacional de Colposcopia, que se llevó a cabo en la ciudad de Río de Janeiro en julio de este año, aparece esta propuesta como la nueva nomenclatura para el informe colposcópico. Y pongo en rojo los cambios que consideré como más importantes. Ya no son 5 grupos, sino son 4 grupos, pero aparece un ítem que habla de definiciones básicas. Los otros son 4 grupos que ya previamente estaban, y el que desaparece es el que habla de una colposcopia insatisfactoria. Eso se cambia por este ítem en donde se habla de si se visualiza la unión escamocilíndrica, si se visualiza completamente, si se visualiza parcialmente o si definitivamente no se visualiza. En las definiciones básicas está si es adecuado o inadecuado por razón de inflamación severa, por razón de sangrado, por razón de cicatrización del cuello, etcétera. Y aparecen, cuando hablé de Barcelona, perdón, se me había olvidado decirles que había aparecido la clasificación de zona de transformación tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Aquí
persiste en la clasificación de zona de transformación tipo 1, 2 y 3, pero es desplazado al ítem de definiciones básicas. Entre los hallazgos colposcópicos normales ya no solamente están los dos epitelios, sino que hay otros términos como ectopia, deciduosis, epitelio atrófico, quistes de Nabot y orificios glandulares tipo 1. Lo otro es el ítem de los hallazgos anormales. Los hallazgos anormales ya no hablan de cambios mayores o cambios menores, sino que lo nombran como grado 1, lo que correspondería a cambios menores, grado 2, lo que correspondería a cambios mayores. Y hay unos principios generales muy, muy importantes que son: vuelve al término de si es dentro o fuera de la zona de transformación. Ya les había dicho que es muy importante eso, porque si está dentro de la zona de transformación, la lesión es peor. Aparece un término del número de cuadrantes que cubre la lesión. Ya les dije que si involucraba más del 50% de la superficie del cuello, pues lógicamente era más grave. Y el tamaño de la lesión. Dentro de los hallazgos colposcópicos grado 1 pues son los mismos, y dentro de los grado 2 aparece otro ítem también igualmente importante, es el tiempo que se demora en aparecer el epitelio acetoblanco. Es bien sabido que si el epitelio acetoblanco aparece muy rápido y desaparece muy tarde, esa lesión es mayor desde el punto de vista histológico que si sucede lo opuesto. Y describen el signo del borde interno como un cambio sugestivo de lesión de alto grado, y el signo de la cresta, que es el levantamiento del epitelio acetoblanco, también como lesión de alto grado. Y hay unas imágenes que para ellos son completamente inespecíficas. El término leucoplasia vuelve porque en la clasificación de Barcelona se hablaba de queratosis, y aparece erosión y tinción de Lugol como hallazgos anormales pero no específicos. En la sospecha de invasión aparece el término de lesión exofítica, y la zona de transformación congénita, que antes pertenecía a los hallazgos normales, es desplazada al campo de los misceláneos. Adicionalmente, la clasificación de Río habla de la terminología colposcópica para los procedimientos que hacemos en el cuello y los tipos de excisión, y dividen los tipos de excisión en tres: tipo 1 cuando se reseca la zona de transformación tipo 1, el 2 cuando es la 2, el 3 cuando es la 3, pero en términos generales uno podría decir que el tipo 1 corresponde a un LIP, el tipo 2 correspondería a un LETS y el tipo 3 correspondería a un LETS más cubo endocervical. Y cuando hay sospecha de microinvasión aparece este término como repetición del tratamiento. Y otra cosa novedosa es la dimensión del espécimen que nosotros enviamos a patología. Ahí se habla del largo, que es la distancia que hay del margen exocervical al endocervical, la circunferencia, que es el perímetro de todo el epitelio extraído, y el espesor, que es la distancia entre el estroma y la superficie del epitelio. Adicionalmente, la clasificación de Río habla de cambios a nivel vaginal, con unas definiciones generales, hallazgos normales, hallazgos anormales, que tienen principio general muy parecida a la del cuello, y unos hallazgos misceláneos. Digamos que guarda la misma estructura. Queda pendiente, porque la clasificación de Río lo va a traer, lo que tiene que ver con vulva, periné y región perianal. Es la propuesta, pero realmente esto está pendiente para salir a la luz pública. Pero en términos generales, la idea es que tengamos las herramientas para tratar de hacer un examen lo más objetivo, lo más reproducible, y que podamos todos hablar en un mismo idioma. Muchas gracias.